Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro de maravilla y el día de hoy vamos a ver lo que son las entradas digitales. En un video pasado vimos las salidas digitales. El día de hoy estaremos viendo las entradas digitales. Las entradas digitales se programan de igual manera que las salidas digitales. Se cambian algunos parámetros, pero se tienen que programar también en el setup y mandarlas a llamar en el loop. ¿Ok? Bueno, las entradas digitales sirven para recibir voltajes ya sea de sensores o de algún circuito que nosotros queramos revisar o tener control sobre ese circuito, su estado y cualquier cosa que queramos revisar de ese circuito. Bueno, las entradas digitales trabajan, como su nombre lo dice, con los valores digitales, ya sea 5 voltios o 0 voltios. Estas entradas digitales, podemos leerlas y ver los datos que nos proporcionan por medio del monitor serial. Esto nos podrá arrojar dos posibles datos en el monitor serial. Nos puede arrojar un 1, eso significa que el nivel es un voltaje alto en los controladores de nivel lógico que trabajan a 5 voltios. Se utiliza superando, si no estoy mal, los 4 voltios. Esto ya cuenta como un nivel alto, un nivel 1, y bajando a 2 voltios cuenta como un nivel 0 o nivel bajo. Son los dos datos que nos puede dar, ya sea alto o bajo. No hay niveles entre medias, por si quieren saber, no puede saber específicamente qué voltaje tiene, solo puede saber si tiene o no voltaje, básicamente, de nivel lógico o no. Algo importante de declarar es que las entradas digitales tienen varias características. La guía de Arduino nos menciona que son de alta impedancia. Esto quiere decir que no le exigen una corriente alta, no exigen una demanda de corriente alta al circuito o a la línea de voltaje que están revisando. No necesitamos corriente alta para detectarla, no exigen ninguna corriente significativa para poder hacer la muestra. Esto es algo muy importante cuando estamos revisando voltajes con corrientes muy pequeñas o voltajes casi insignificantes con corrientes insignificantes. Esto será posible ya que la demanda de corriente del Arduino es demasiado baja. En la misma documentación nos menciona que la alta impedancia se puede asemejar a una resistencia de 100 megaohms. Esto ya es bastante, la corriente que esto demanda es demasiado poca, casi insignificante. Algo más que se puede tener en cuenta, lo iremos recalcando conforme vamos programando estas entradas. Movemos esto para acá. Para empezar un código y para declarar una entrada digital y poder leerla en el monitor serial, vamos a realizar un código básico. El código básico será el siguiente. Este es el código que vamos a estar utilizando para el primer ejemplo. Aquí están explicadas cada una de las líneas. En la primera línea iniciamos la comunicación serial con una velocidad de 9600 baudios, que es lo común en Arduino. El pin 3 lo declaramos como entrada. En un video pasado fue como salida, en este caso es entrada. Y eso sería todo por el setup. Vamos a la función loop, que es la que se repite. Imprimimos la frase valor digital. Recordemos que una frase, cuando la queremos imprimir entre comillas, las comillas no se imprimen. Y no saltamos línea, por lo que la siguiente parte que imprimamos será enfrente de la frase valor digital. Después de imprimir la lectura digital del pin 3 que declaramos como entrada, hará salto de línea y esperará 200 milisegundos para volver a iniciar y volver a escribir valor digital y repetir el ciclo. Entonces podemos subir el código. Escogí el pin 3, puede escogerse cualquier pin. Para este ejemplo utilicé el pin 3 solamente porque fue el primero que se me ocurrió, pero puede ser utilizado cualquiera. Bien, en este momento no tengo el pin de Arduino conectado a nada. En este momento el pin de Arduino no está conectado a nada, entonces por eso muestra 0.
En este momento voy a conectar el pin de Arduino, el pin número 3. Voy a conectarlo a 5 voltios de Arduino. Podemos ver inmediatamente el cambio que se ha realizado. En este caso ahora valor digital es igual a 1. Si conectamos ahora el pin 3 a negativo, podemos ver inmediatamente que el valor del pin ahora es de 0. Porque estoy cambiándolo simplemente con un simple cable. Estoy conectando directamente el pin 3 a 5 voltios de Arduino. Obtenemos un 1. GND, obtendríamos un 0. Ok, es muy fácil de entender esta parte. A GND es 0 voltios, a 5 voltios obtenemos el valor digital igual a 1, porque recordemos que es valor digital, no hay nada entre medias, es 1 o 0. Bien, para tomar una referencia en cuenta, podemos imaginar esta imagen, que es un diagrama esquemático, como el caso ideal. Es un diagrama muy simple, súper resumido, solo para entender el concepto. Bien, esta es la función ideal del Arduino, la situación real que estamos representando ahorita con este código, ¿ok? Tenemos nuestro Arduino, nuestro circuito o sensor. En este caso, en vez de un circuito o sensor, tenemos literalmente el mismo pin del Arduino, el 5 voltios, y está conectado a través de este cable verde que se puede apreciar aquí hacia el Arduino por una resistencia interna de 100 megaohms. Esta resistencia interna no es física, como su nombre lo dice, es interna, no podemos manejarla nosotros, no tenemos control sobre su valor. Tampoco es exacta esta resistencia, es solo un ejemplo para dar a entender la alta impedancia que tiene, es solo una referencia, no es nada exacto. Y esto es el caso ideal, vaya. Este verde es el cable que, si bien tiene una resistencia, en este caso, en este ejemplo, puede ser completamente ignorada porque es completamente insignificante el valor de esa resistencia. Este es, repito, nuestro caso ideal, lo que sería nuestro caso ideal. Ahora pasemos a otro circuito. Vamos a pasar a explicar otro punto importante de las entradas digitales. En este caso, vamos a replicar el siguiente circuito en la protoboard. Vamos a utilizar un botón, un pulsador básico común y corriente de 4 terminales. Estará apareciendo ahorita en la imagen, en la pantalla una imagen. Ese es el circuito que estamos usando. Tenemos un pin del pulsador conectado a 5 voltios, el otro pin conectado al Arduino. Primero está su resistencia interna y después está el Arduino. Pero quiero que vean una cosa. Los cables verdes son los cables de las conexiones y tienen una resistencia, pero es insignificante de nuevo. Pero aquí hay un problema. El problema que se está dando aquí es que, como vemos, cuando el switch se encuentra abierto, cuando el circuito está abierto, es decir, cuando no está pulsado el botón, las terminales se encuentran separadas, y si vemos la terminal número 1, que es la que proviene del Arduino, vemos que a esta condición, cuando no está conectada a nada y está al aire, se le conoce literalmente como flotando. Cuando una entrada digital está flotando, se tienen resultados o lecturas inesperadas o de tipo aleatorias, porque no se tiene un control ni un estado específico en el cual se encuentra esa entrada. Entonces, porque literalmente así se le conoce, flotando. Este es un problema que puede afectar en la lectura de los sensores. Cuando un sensor se llegue a desconectar, podemos tener un problema de entradas flotantes, el cual pueda dar lecturas falsas y nosotros pensamos que es información del sensor, cuando en realidad un cable está en estado flotante y nos está arruinando el código. Bien, este es un problema que podemos llegar a tener. Muchas veces en circuitos reales puede no presentarse, pero en circuitos más complejos, con más cableado alrededor,
este problema se vuelve más evidente y se vuelve un problema mucho más grande que altera la confiabilidad del código que estamos utilizando. Para solucionar este problema, primero veamos el código que utilizaremos para este problema. El circuito ya lo estaré mostrando en pantalla. Bien, el código que estamos utilizando es el mismo código, solo que ahora nos estamos ayudando de manera visual a través de la cámara. Se estará viendo un video en la pantalla también de lo que es el circuito. Estamos viendo un video del circuito en este momento. Bien, ahora podemos apreciar aquí esto más grande el valor digital. Vemos cómo es 0 en este momento actualmente. Podemos presionar el botón y veremos cómo el valor debe cambiar a 1, porque conectaremos el pin 3 a 5 voltios, lo que nos dará un valor digital de 1, mientras yo tenga el pulsador actuado. Cuando yo suelte el pulsador, deberá volver a 0. Ese es nuestro caso ideal y lo que debería pasar. Presionamos, mantengo presionado y vemos cómo el valor digital es 1, es correcto. Estoy conectando el pin 3 con 5 voltios, esto es correcto. Y suelto el botón. Podemos ver cómo el valor digital, la lectura digital, se mantiene en el valor 1 y después baja a 0. Podemos volver a comprobarlo. Presionamos, soltamos, se mantiene en 1 por unos segundos y después eventualmente cae a 0 de nuevo. Pero, ¿por qué pasa esto? Si yo suelto el botón mucho antes de que caiga a 0, podemos ver que yo suelto el botón en este punto y el valor está cayendo a 0 en este momento. Bueno, eso se debe básicamente al problema que nosotros estamos teniendo. Nuestra entrada se encuentra flotando cuando soltamos el pulsador después de haberlo colocado. Eso es lo que tenemos que solucionar. Bien, ya vimos el problema que se presentó. La solución es muy simple y se encuentra aquí en estos dos diagramas. Bien, en el primer diagrama podemos ver el Arduino con su resistencia interna de 100 megaohms y toda esta parte es exactamente lo mismo que el pasado. Vemos, está el botón y al final los 5 volts. Vemos que es igual, el botón, los 5 volts se encuentra flotando. Pero esta vez, al pin del Arduino, antes del botón, le conectamos una resistencia llamada resistencia de pull down. Y este valor es de 10 kiloohms o 10K, conectada al opuesto del valor que vamos a estar viendo normalmente. Ok, en este caso, como es 5 volts, yo sé que cuando mi pulsador esté conectado, esté presionado, veré 5 volts, porque a eso lo conecté yo veré 5 volts. Pero cuando no esté conectado, tengo que estar en un estado conocido para saber que no está presionado. Si yo conecto esta resistencia a 5 volts, no sabré qué diferencia hay. Si aquí hay 5 volts y aquí también, no sabré cuándo está presionado el botón, porque siempre veré 5 volts. Por eso se conecta al lado de voltaje opuesto, en este caso a tierra, porque yo sé que cuando está presionado debo ver 5 volts y sé que cuando no está presionado veré siempre tierra, porque a eso lo conecté yo. Y ahí ya tengo mis dos estados determinados. Cuando no está presionado, no se encuentra flotando. Esto ya no está flotando. Ahora lo que está senseando o lo que está revisando, el voltaje que está leyendo, es tierra, porque si seguimos el camino, vemos que a través de nuestra resistencia interna, vamos a este punto y la corriente fluye a través de la resistencia de pull down, que es de 10K. De nuevo, 10K es una resistencia alta. Generalmente para hacer las resistencias de pull down o pull up se utilizan valores de 10K y superiores. Generalmente también puedes encontrar 20K, incluso hasta 47K. Depende de tus necesidades, lo que tú ocupes, lo que tengas, ¿verdad? Pero generalmente valores altos, para que cuando el botón esté conectado, si revisamos bien, estos 5 voltios fluirán y serán senseados por el Arduino, pero también habrá un pequeño, por así decirlo, el circuito se va a cerrar, vaya,
se va a cerrar a través de 5 volts y GND. No es un cortocircuito porque está la resistencia, pero si fuera una resistencia muy pequeña, sí sería un cortocircuito. Sería demasiado consumo de corriente y habría problemas. Necesitamos una resistencia alta, pero lo suficiente, un valor suficiente para que nuestro Arduino pueda leer confiablemente que es tierra. ¿Ok? Este es el ejemplo cuando nosotros leemos 5 volts. Cuando nosotros leemos tierra, en el ejemplo de abajo, el botón, cuando está presionado, ve tierra. Yo sé que cuando está presionado, ve la tierra, GND. Entonces, cuando no esté presionado, debe ver lo opuesto para saber distinguir entre estos dos. Por lo tanto, la resistencia no es pull down, es pull up. Up porque estás básicamente fijando el voltaje predeterminado hacia arriba, 5 volts. Pull down lo fijas hacia abajo, que es tierra. Pull up, la resistencia va al voltaje positivo. Pull down, la resistencia va a tierra. La diferencia solo es el nombre a dónde van conectadas. La función es la misma. Pull down es básicamente empujar el voltaje abajo, forzarlo abajo. Pull up, forzar el voltaje arriba. ¿Se entiende? En este caso es pull up porque vemos negativo, entonces lo opuesto sería el positivo. Igual una resistencia de 10K antes del botón. El circuito es igual, las líneas solo se invierten. Tú utilizarás el circuito que necesites dependiendo de tus necesidades y lo que tú tengas como resistencia. Generalmente el valor más pequeño es 10K, es lo común, es bueno y estable para prevenir lo flotante y es pequeño a la vez para no demandar demasiada corriente cuando el switch se cierra a través de los 5 voltios. Perfecto. Así se soluciona el problema y estas son las dos soluciones simples que hay para este problema. Bien, ahora debe de estar apareciendo en pantalla en este momento el video de la cámara del circuito. Podemos apreciar, si enfoco el circuito, podemos ver nuestro pulsador. Podemos ver nuestro pulsador de este lado y aquí podemos apreciar nuestra resistencia de 10K. Perfecto. Este cable de aquí es el pin 3. Este cable de aquí viene siendo tierra y aquí tenemos 5 volts. La resistencia de 10K está conectando el pin 3 con tierra por defecto siempre antes del botón. Después del botón se encuentra 5 volts. Perfecto, las conexiones están realizadas aquí respectivamente. Se me deja ver. Aquí se puede ver. Negro a 5 volts, GND. Y de este otro lado se puede apreciar el pin 3 conectado, ¿verdad? Ahí se puede apreciar el pin 3. Bien. Si comprobamos y hacemos la misma tarea, podemos ver que tenemos el mismo código ejecutándose, solo está leyendo el pin, no es nada nuevo. Podemos comprobar que el comportamiento ideal, ahora con la resistencia añadida, sería que si no presiono el botón, este se encuentra en 0, pues está conectado a través de la resistencia a tierra, y cuando yo lo presione, estará senseando los 5 volts, y veremos en el valor digital un 1. Y cuando yo lo suelte, volverá a 0 por la resistencia. Presionamos, vemos cómo el valor cambia a 1, es correcto, y soltamos. Vemos cómo el valor vuelve a 0 inmediatamente después de soltar el botón. Vamos de nuevo, presionamos, soltamos. Podemos ver de nuevo cómo el valor cambia inmediatamente después de soltar el botón. Eso quiere decir que nuestra resistencia ha solucionado nuestro problema y el circuito ha funcionado. En este caso, esta resistencia está actuando como pull down porque está fijando la señal del pin 3 a tierra, que viene siendo pull down, pero funcionaría de la misma manera en un pull up. En esa configuración también funciona idéntico y solucionan el problema a ambas. Bien, solucionamos nuestro problema, pudimos ver que la solución era agregar una resistencia de 10 kiloohms entre el pin y el voltaje opuesto, el ramo del voltaje opuesto, y se solucionaba nuestro problema. Bien, ahora quiero hablar de algo importante. Si en su caso
no llegan a encontrar una resistencia de 10 kilo ohms, no tienen esta resistencia a la mano, pues podemos utilizar algo que Arduino ya nos maneja por medio de código. Y es que por medio del pin mode nosotros podemos establecer una entrada como pull up. Si nosotros escribimos pull up de esta manera, nuestra entrada estará configurada como input pull up. Esto querrá decir que internamente el Arduino va a colocar una resistencia de pull up a ese pin que nosotros añadimos, por lo que ya no es necesario asignar nosotros una resistencia de 10K o de cualquier valor. Pero es importante aclarar, solo funciona con resistencias de tipo pull up. Pull down no se encuentra incluido. Solo sería resistencias del tipo pull up. ¿Perfecto? Bien, para probar el código simplemente cambiamos input pull up. Eso significa que la entrada por defecto tendrá una resistencia, desconozco el valor, la verdad, pero tendrá una resistencia conectándola a 5 volts por defecto. Voy a cambiar el circuito de mi botón, eliminaré la resistencia de 10K porque ya no será necesaria y simplemente invertiré el botón. En vez de estar conectado a 5 volts, lo conectaré a GND, porque mi pin ya estará conectado por defecto a 5 volts. Bien, ya alteré el circuito, lo modifiqué. Ahora en cámara se podrá ver el circuito. Ya lo modifiqué. Simplemente este cable viene del pin 3. Es normal como antes. Y este cable va a GND de mi Arduino. Va a GND de mi Arduino, es el único cambio. El botón sigue igual, no se alteró. Todo sigue funcionando igual. De este lado se encuentran la resistencia y el cable anterior que ya no necesitamos. Y si nosotros subimos nuestro código, ahora nuestro valor digital por defecto será 1. Y cuando presionemos el botón será 0, porque invertimos los valores. Abrimos monitor serie y podemos apreciar valor digital 1 por defecto. Se encuentra en 1 sin presionar el botón. En teoría, presionando este botón hará que cambie a 0. Así es, y soltando el botón hará que vuelva inmediatamente a 1. Podemos ver que funciona perfectamente. No tenemos retrasos en lo que es el tiempo de pulso del botón. Si presionamos rápido, ahí hay unos cambios pequeños, pero no es problemas de la resistencia. Podemos presionar, vemos cómo cambia a 0. Si soltamos y dejamos ir el botón, inmediatamente cambia a 1. Vemos que funciona muy bien, la resistencia pull up está haciendo su trabajo como debería y nuestro código está funcionando. Cabe destacar una cosa importante ya para terminar. Conectar voltajes menores a GND o voltajes negativos, vaya, GND viene siendo 0 volts. Conectar voltajes de menos 1 volt, menos 2, menos 3, voltajes negativos van a dañar los pines de entrada. Pueden dañarlos e incluso destruirlos, destruyendo el microcontrolador permanentemente. Debemos de tener cuidado con los voltajes que estamos revisando, que no sean menores a 0 volts, ni mayores a 5 en el caso de Arduino. No pueden ser mayores a 5 ni menores a 3. Debemos de tener muy en cuenta eso porque podríamos dañar o incluso destruir nuestro Arduino. No importa si es input de base normal o input pull up. Cualquiera de las dos se destruye con menos de 0 voltios o más de 5 volts. Eso es algo a tener muy en cuenta. Y eso sería todo sobre las entradas digitales, digital inputs, y su versión pull up y la versión pull down, que esa sí es desafortunadamente manual, pero ya vimos cómo funcionan las resistencias de pull up, las resistencias de pull down y ya vimos cuál es su aplicación. Bueno, espero se haya entendido la información. Muchas gracias por ver el video. Gracias por su atención.